stamp on the headphones. What are these for? Oh, but I look so good with them on. Egunon, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa que va a ofrecer el equipo de la producción norteamericana As You Are, que, como saben, se proyecta dentro de la sección oficial del festival. Nos acompaña el director y guionista, co-guionista de la película, Miles Joris Peirafit, junto con Madison Harrison, también autor del guión. Los dos actores protagonistas, Owen Campbell y Charlie Heaton. El productor, Brent Stiefel, junto con Joseph Mastantuono, que es también productor de la película. Y finalmente también está con nosotros el director de fotografía, Caleb Heyman. Vamos a comenzar ya, cuando lo deseen, con la primera pregunta. Hello, my name is Paul Katzenberger from Germany. Paul Katzenberger de Alemania. Tengo una pregunta para el director. Me pregunto hasta qué punto esta película es una crítica de la sociedad en América o los Estados Unidos, porque muchas de las cosas que muestras, como por ejemplo la disponibilidad de armas de fuego, abuso de estupefacientes y también la homofobia, son cosas que son bastante prevalentes en la sociedad americana. Así que, ¿hasta qué punto esto es una crítica de la sociedad americana? Bueno, yo creo que dado que es una película y sucede en América, especialmente hoy en día con las noticias que surgen de allí, definitivamente yo creo que sí, hasta cierto punto es una crítica, pero creo que también lo que era más interesante para mí que solamente rodar o hacer una crítica de la cultura americana, también habla de la otra cara de todo esto, es decir, que no es representativo de todo el mundo. Es decir, lo cierto es que, hablando del control de las armas de fuego, hoy en día es una cuestión muy importante en los Estados Unidos, y cuando cuentas una historia de unos adolescentes y cuentas una historia de que sucede en la zona donde se ha rodado, que es una parte rural de Nueva York, es casi inevitable hasta cierto punto el no abordar esas cuestiones. Dicho esto, la película para mí no es una película que tiene que ver con que abordar estas cuestiones, no es una película LGBTV, es decir, no tiene que ver con el control de las armas necesariamente. Es una película de adolescentes que realmente se quieren entre sí. Y adolescentes que quieren descubrir qué significa este amor cuando están en un mundo que sí tiene todos los elementos que acabas de mencionar, pero que a su vez también tiene un amor verdadero también. Yo quería preguntar sobre la ambientación de la película. Bueno, está ambientada en los años en los que está ambientada, y quería saber si cree que hoy en día se podría hacer esta película, o sea, ambientada hoy en día, en la actualidad, y no en aquellos años. No sé, y otra cosa que me llama la atención es por qué ha elegido esa época. Bueno, es un hecho que marcó bastante a una generación, pero ¿por qué? Porque me llama bastante la juventud de todos los implicados. Gracias. Sí, yo creo que fue una elección. Bueno, nos quedó claro en un momento cuando Madison y yo estábamos escribiendo. Madison y yo hicimos un cortometraje cuando estábamos en la universidad,
que estaba basado en la década de los 90 y bueno, Madison hizo de actriz principal en esa película, que lo hizo de manera brillante, dicho sea de paso, pero para nosotros, bueno, establecer, rodarla en ese periodo, cuando empiezas a hacer una película o rodar una película, te fijas en todo, los actores o lo que sea, el vestuario y la música, todas son las herramientas que necesitas para contar tu historia. Esas cuestiones a través de lo que pasan los personajes y los padres y los hijos, estos adolescentes, no son problemas nuevos, no son problemas que han desaparecido de ninguna manera. Es universal la cuestión. Todo el mundo se está enfrentando a estas cosas en la adultez y en la adolescencia, y siempre lo harán. Yo creo, lo han hecho en el pasado y siempre lo harán, pero fijarlo en la década de los 90 nos ha permitido contemplar algo que era diferente. Si contáramos la historia ahora, quizás esos mecanismos de enfrentarse a ello han cambiado, por ejemplo, con Internet, que ha sido realmente increíble, pero yo creo que inherentemente cambie la soledad de la cuestión. Esto no cambia ese sentimiento de soledad y el temor de la soledad. Lo que ha cambiado es cómo se procesa eso hoy en día y cómo lo comunicamos. Quería hacer una película de estos dos chavales que se encuentran el uno al otro y se encuentran que son las únicas personas con las cuales se pueden relacionar. Y así que se enfrentan a estos sentimientos, y esto lo hacen a través de su relación, juntos, frente a en línea, a través de Internet, a través de Instagram, etcétera, y cosas por el estilo. Así que nos ha permitido colocar la historia en una especie de olla a presión donde no se podía rebajar un poco la fuerza de lo que ocurre en realidad. En los años 90 en los Estados Unidos salíamos de Reagan y el establecimiento de los valores de la familia y el restablecimiento de normas de género y reglas de género. Y esta es una cosa que los padres en la película luchan con ellos, al igual que los adolescentes. Es decir, el personaje del padrastro cuya masculinidad, la masculinidad para él es... Esas cuestiones tienen que ver con la fuerza y una especie de casi visión militarista del mundo, de lo que es un hombre, etc. Y luego tienes la Karen, la madre, que es una persona que quiere mucho, es muy suave y tiene mucho amor, pero depende del hombre, es decir, cómo se puede identificar con esta persona con la que vive. Y estas son las fuerzas que estos niños dicen, estos chavales dicen, esto es una mierda, esto no es real, esto no es de cómo nos identificamos a nosotros y cómo nos contemplamos a nosotros. Y eso nos ha dado un marco cultural más grande para realzarlo y contar muchas cosas sin tener que decir explícitamente, bueno, en este mundo hay reglas de género, etcétera, etcétera, cosas por el estilo, ¿vale? Perdona, no se oye bien el micrófono. No se oye bien el micrófono. Perdonen, no se oye bien el micrófono. Que le cambien el micrófono. No se oye bien. No oigo bien. No. Yes. No. I don't know who. No sé por qué. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Okay. Vale, hola. Sorry, there's a problem with... Bien, me gustaría saber si has elegido no específicamente mostrar lo que sucede al final para dejarnos seguir pensando qué es lo que va a suceder al final, o para que el final está cerrado por la decisión que se toma. Es interesante, pero gran parte de la película tiene que ver con la fluidez y la ambigüedad y la naturaleza ambigua de cómo se sienten todas estas personas entre ellos. Y tiene que ver con el impulso que el resto de la cultura siente a la hora de delinearlo, es decir, esto es así o esto es asao, es decir, esto es de una manera y esta es de otra manera, de una cosa muy marcada. Los personajes sienten todo esto y realmente no saben dónde colocan todas estas cosas y cómo se identifican en esos términos. Pero para mí la idea de dejar el final un poco abierto, porque no quería que fuera una historia de moralidad, no quería que hubiera cuestiones morales, al fin y al cabo, queda claro
si todo esto, esta ambigüedad y fluidez y amor y sus sentimientos y experiencias aumenta, pero esto ocurre al final. Luego de repente toda esa ambigüedad y toda esta fluidez que sienten estos personajes vienen definidos por esta acción, por esta cosa, y luego de repente se convierte en una historia con moralidad. Pero lo que es más interesante es cómo navegan los personajes a través de esto y cómo vemos que se enamoran, y tú como en el público intentas descubrir qué es ese amor a su vez que ellos están intentando descubrirlo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el hecho? Lo que sucede realmente es secundario a ese sentimiento que ellos tienen y ese sentimiento que yo quiero que el público tenga, que todos queremos que disfrute el público. Para mí es permitir que la película exista en un espacio donde puedes salir de la sala pensando en 100 cosas diferentes, pero una cosa que sí sabías es que estas personas realmente se querían los unos a los otros. ¿De acuerdo? Espero que haya respondido un poco a tu pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Quería preguntar a los actores. Me gustaría saber si para preparar sus personajes cogieron algún tipo de modelo, lo crearon desde cero. ¿Cómo plantearon un poco la relación entre ellos? Bueno, un poco cómo fue esa preparación. Lo primero que hicimos, Charlie y yo, todos vivíamos juntos en una casa y Charlie y yo compartíamos una puerta. Era una habitación conectada, es decir, con una puerta. Hicimos charlando a última hora de la noche acerca de los personajes, cómo improvisarlo. Y no construí, digamos, el personaje de manera independiente de Charlie, o por lo menos lo he intentado no hacer. Los dos llegamos al plató, digamos, una semana antes, y a través de esa puerta realmente me gustaría decir que construimos dos personajes juntos. Es decir, nuestro trabajo a la hora de crear los personajes fue de esa manera. Sí, supongo una de las cosas que hace que funcione y que funcione la historia es las relaciones, y los personajes son tan vitales que todo lo que sucede en su mundo se reduce a la parte principal, tiene que ver con las relaciones y el amor que tienen el uno para el otro. Así que en esta película supongo que le conocí a Owen en Nueva York y somos personas muy diferentes y evidentemente muy diferentes en nuestro enfoque a la hora de abordar cómo abordar los personajes, pero cuando nos reunimos en la casa, como ha dicho Owen, pasamos tiempo haciendo cosas juntas y estableciendo una relación como Charlie y Owen, que evidentemente coincide con Mark y Jack. Así que fuimos a hacer patín juntos, vimos películas juntos y yo me llevaba la ropa, es decir, porque teníamos el vestuario abajo y nos vestimos igual. Y bueno, hubo una unión casi natural, hicimos todo juntos durante 2 semanas y luego llegó Amandla y de inmediato entró en la relación y funcionó, y todos sentimos muy juntos y nos fiábamos los unos de los otros, y a la hora de hacer el rodaje nos sentíamos muy relajados, no había temor de entrar y rodar. El equipo era muy pequeño y el elenco de actores también, entonces todo el mundo era joven, pero nos convertimos en una especie de familia. Y el gran sentimiento de la película es que hay algo subyacente de que todos nos encontramos encontrando la familia y relaciones y el amor y todas estas cuestiones. Sucedió en la película. Fue un proyecto realmente especial en ese sentido. Espero que haya respondido a tu pregunta. Miles es excelente. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo dijo él? Dijo, muy bien, hace un año. Pero un año. Mucho tenía que ver con orquestar las vibraciones, creo que así lo dijo, que es verdad, ¿no? Hizo un excelente trabajo a la hora de crear un entorno que no solamente que era seguro, sino que luego cuando salíamos
estábamos interesados en investigar la historia juntos después de rodar. Yo recuerdo, yo me quedaba con Amanda o Charlie, los tres juntos, o con los distintos miembros del equipo, con Madison. Todos estábamos juntos y queríamos mantener y seguir investigando el personaje. Constantemente todo el mundo hablaba acerca de la película conforme rodábamos. Después del día de rodaje nos sentábamos y que seguíamos viviendo en el mundo de la película y los personajes, etc. Y yo he descubierto mucho acerca de la película conforme rodábamos, y esto ha sucedido con todo el mundo. Descubrimos cada vez más y más conforme avanzábamos el rodaje. Thank you. Gracias. Yo quería preguntar sobre la presencia de Mary Stuart Masterson, que claro, en aquellos años en los que está ambientada la película, pues bueno, era un poco referente también en el cine. Pues quería saber si es deliberado que ella esté, si es algún tipo de guiño a aquella época también. Y luego también, pues tengo la curiosidad, claro, la película se ambienta en los años que se ambienta, se titula As You Are, y creo que no sale ninguna canción de Nirvana en toda la película, creo. Entonces, ¿por qué? Gracias. Nirvana tenían demasiado ganas de dejarnos utilizar su música con los derechos de autor. Lo querían demasiado, así que decidimos que no. A ver, vamos a ir a la primera pregunta. Mary Stuart Masterson, en primer lugar, cuando crecí, es como una especie de fuerza viendo sus películas. Me acuerdo, en primer lugar, es una actriz brillante y tiene una presencia en la pantalla que sus vibraciones y su tono y un poco quién es ella se funde muy bien conforme protagoniza distintos papeles. Pero esto era una película muy pequeña, ¿vale? Y hacer que la gente hiciera una película muy pequeña, no, evidentemente es fácil. Y yo creo que fue muy valiente el poder hacer esta película, porque si no había hecho una película en bastante tiempo, y tiene una familia maravillosa y tenía otra vida, pero definitivamente para nosotros fue realmente emocionante, porque como fans también, y también ella fue la referencia, la gran figura en el momento en la época en que se rodó la película. Encajaba muy bien en ese periodo de tiempo. Así que tuvimos muchas conversaciones de cuán interesante sería tomar a una persona como ella, que era una referencia en esa época, y colocarlas en este papel, porque yo creo que mucho de lo que atraviesa ese personaje es como se ve reflejado. Karen es una mujer que en un pequeño pueblo, cuando ella era joven, más joven, Mary Stuart todavía es joven, pero cuando era más joven era la princesa de este pueblo, por así decirlo. Era la estrella de cine de este pueblo anodino, y ahora tiene una familia, ahora tiene que afrontar estas dificultades, que siendo la estrella de cine de un pueblo no logra eliminarlo porque lo sea. Ella tenía una inversión personal en esto, porque ella lo entendía perfectamente a una capacidad que yo creo que muchas otras personas quizás no entenderían. Fue intencional, y suerte también que ella dijo que sí al proyecto, porque fue el primer película que había rodado en hace tiempo. Ninguna de estas personas tenía que fiarse de nosotros, ni de Madison, ni nadie, porque era nuestro primer película, y aparte que éramos muy jóvenes, que teníamos casi 10 años, por así decirlo, demasiado. Dio todo. Ella y Scott también fueron los actores y John Scurdy también, actores, habían hecho mucho, habían estado en más películas que cualquier otra persona que estaba en la película. Así que no les preocupaba, estaban totalmente comprometidos a hacer todo esto conjuntamente y formar parte de esta extraña familia que vivía en esta casa en el bosque. Dio todo, estaban abiertos totalmente. Y fue increíble trabajar con ellos. Eran como referencias para mí. Ver su ética de trabajo y cómo funcionan en el plató. Realmente, evidentemente nunca había hecho esto antes, pero con Scott fue increíble. ¿Quieres hablar de Scott? Sí, Scott fue increíble para mí, que llegó al plató y trajo consigo
evidentemente no había... Lo que me sorprendió fue realmente es que trajo consigo el personaje, pero cuánto traía lo que no aparecía en la página, en el guión, y lo que era muy atrevido cuando elegía lo que iba a hacer. Llevaba el personaje y vivir dentro del personaje, y me sentí en ese momento como un mentor para mí fue rodar con él, y tuve una buena relación con él, pero 100% daba su todo a ese personaje, y hacía tanto, y tenías que mirar, fijarte en él y decir, bueno, este tío es un genio. Eso. Yo creo que la primera vez hay una escena donde Scott le da una torta a Mark porque no han limpiado algo y estaban haciendo el ensayo y digo, bueno, vamos a ensayarlo, ¿vale? ¿Qué te parece? Y acción, y dijo, oye, Mark, ven aquí. Y viene y te han dicho que lo limpies todo y... ¡Boom! Y le suelta una torta o sea, me pitaba el oído después del tortazo y digo, joder, este tío no va de broma. Y luego, bueno, todo muy bien, pero... Y le dijo, sé hombre, y me enseñó a ser un hombre en esta película, sí. Un tipo excelente, un gran padre. Lo de la música, bien. Bien, lo de la Nirvana. No, bueno, ahora hablando en serio. No, en primer lugar, conseguir licencia de música de Nirvana es una pesadilla. Consideramos eso durante 1 minuto, creo, 1 minuto, ese camino, 2 minutos, si me apuras. Pero dijimos, bueno... Los derechos de una canción solo es 3 veces el presupuesto que teníamos. Podíamos utilizar un cover o una versión y lograrlo, pero para mí pensé que iba a añadir eso a la película realmente no merecía la pena. Es decir, el espíritu de la película está en Nirvana, pues es mi grupo favorito de todos los tiempos y una vez más hubiera sido un sueño utilizar la música de Nirvana, pero también creo que de hecho hubiera quitado un poco del elemento de aislamiento que sienten ellos, porque hubiera sido algo muy reconocible en el centro de la película, que realmente nada es realmente fácilmente reconocible aparte de Mary Stuart Masterson. Así que sí, no pudimos lograrlo, pero no estamos devastados con la situación de que no pudimos conseguir música de Nirvana. Bien, lo siento mucho. Quería preguntarle a Charlie cómo abordas el tema de The Stranger Things craze. Bien, es una locura. Es tan sobrecogedor, es decir, no sé, es un programa de Netflix, pero no esperábamos la respuesta que ha tenido el programa. Es increíble ver una respuesta así, sobrecogedor en este momento. Las cosas están cambiando con mucha rapidez. No en mi día a día es exactamente igual, pero la respuesta de la gente está cambiando mucho, pero de una manera muy positiva. Estoy viendo, yo creo que el programa, el show es excelente. Han hecho algo que es muy especial, pero bueno, una vez más quiero decir que es increíble, pero emocionante a la vez, supongo, para todos los implicados y los 2 directores que hicieron todo, básicamente, de principio a fin. Básicamente han hecho algo realmente increíble. Todos hemos estado hablando de ello porque estábamos furiosos con el hecho de que estaba haciendo ese programa porque queríamos afeitarle la cabeza y ponerle tatuajes, pero no nos permitieron. Todos queríamos odiar ese programa tanto cuando salió y dijo, Charlie, si vas a rodar algo de Netflix, oye, tío, Netflix, de verdad, Netflix, en vez de una película como la nuestra donde no te van a pagar y vas a vivir en una casa muy pobre. Y luego salió el programa y dijo, tío, ¿qué tal? Oye,
¿Quieres ir a tomar una copa alguna vez porque te has hecho famoso en Netflix? He visto el primer episodio de ese programa y decir, ¿de qué va todo esto? A ver lo que hacen estos. ¿Qué han robado estos en Netflix? Y 12 horas más tarde estoy en la cama llorando porque ha tenido éxito. Es amigo mío que ha trabajado conmigo, ¿sabes? Hello, Hola. Enhorabuena por la película. Me parece una película maravillosa, sin elementos artificiales. El tema, el argumento sigue. ¿Y queréis añadir algo acerca del trabajo que se ha hecho? ¿Qué te parece la evolución? ¿O cuál es la perspectiva? ¿Qué te parece? ¿Cuál va a ser el futuro del cine independiente americano? ¿Qué te parece? Bueno, a mí probablemente soy el menos indicado para responder esa pregunta, porque rodamos esta película en un vacío curioso que ni siquiera ni siquiera en el mundo independiente, en el mundo indie, sabía que se estaba rodando. Nadie sabía que se estaba haciendo esta película. Es curioso. Y yo creo que hace 10 años significa diferente de ahora. Ahora hay películas de 100 millones de dólares que se llaman indies, así que eso me parece maravilloso. Hay financieros independientes que están intentando hacerlo y eso me parece increíble. Yo quiero hacer ese tipo de película independiente, sí, a ver si me entiendes. Me encantaría, pero bueno, yo creo que hago el mejor cine de los Estados Unidos hoy en día, funciona en este mundo. Yo soy la persona en admitir que me encantan películas Marvel, me encanta ver películas con un gran espectáculo, pero he estudiado con Kelly Reichardt y Kim So-young, es decir, estas son personas que están haciendo algunas mejores películas independientes hoy en día y han podido seguir haciendo sus películas de su manera, como ellos quieren, con presupuestos más pequeños, y no ceder a las demandas de algo más grande, pero contar historias muy potentes acerca de personas generalmente de las que normalmente no aparecen sus historias en la pantalla. Espero que todo ese dinero que está entrando en el cine independiente llegue a estas personas que tienen esas voces y maneras únicas y singulares de contar sus historias. Pero yo solamente he hecho una película y nadie la conocía hasta de repente, no sé, bueno, excelente pregunta y respuesta. De todos modos, Tenemos tiempo. Excuse me, you were talking about to people who, has hablado de las personas que has conocido cuando has realizado. He visto mucho de Gus Van Sant en esto. Cuando paseaba por el pasillo en el instituto, en esa escena. Y cuán fuertes son los vínculos a eso. Es decir, y también la vida de este chico. Y This Boy's Life y películas de este tipo. ¿Cuáles han sido las influencias, si ha habido influencias? Y otra pregunta. ¿Esto es algo, en cierto modo, una autobiografía o no? Gus Van Sant fue la primera pregunta. Gus Van Sant es inevitable hasta cierto punto. Es decir, ver sus películas bueno, puede ser una manera rara de decirlo. Elephant fue la primera película que decidí que odié. Y luego un mes más tarde decidí que me encantaba. Y luego una semana más tarde dije, es horrible. Y luego voy y vuelvo. Pero es una de las películas más hermosas y más dolorosas a su vez en ver. Y me da mucho miedo a nivel muy profundo. Es decir, Last Days fue importante para mí. Todos vimos, antes de empezar el rodaje, lo que hace es la película en cuanto a ritmo y contar su historia sobre los últimos días de Kurt Cobain. Yo creo que es bastante increíble. Pero sí, bueno, no es definitivamente una persona que no estaba pensando demasiado en él cuando rodamos la película, pero viendo sus películas, hay imágenes que están en mi cabeza y quizás yo proceso historias acerca de jóvenes en cierto modo debido a sus películas. Y yo creo que él hace algo realmente increíble, que es darle a todos sus personajes una credibilidad emocional. No es condescendiente hacia nadie. Y yo creo que una cosa de sus películas que yo realmente quería intentar tomar es esa idea, ¿no?
dado que esta persona es adolescente y porque esta persona es un poco un marginado social, esta es otra razón por la cual abordar su historia con toda la sinceridad y severidad posible. Por tanto, definitivamente cuando hacemos la película, bueno, esta es la imagen o el encuadre de Elephant. No, la pregunta es ¿por qué sus películas tienen tanto efecto? Y es debido a eso, porque los personajes existen por términos propios. ¿Y cuál ha sido la segunda parte? ¿Hay algo autobiográfico en esta película? Madison, ¿quieres tomar esto? No lo sé, no sé. Madison y yo hemos sido amiguísimos desde que teníamos 2 años y empezamos a hacer películas cuando teníamos 6 o 7 u 8 años. Así que hemos vivido mucho juntos. No sé, yo creo que escribir en general, cuando te sientas a escribir un guión, todo es autobiográfico. Todo está basado en una historia real. Así que hay elementos definitivamente de crecer en este pueblo donde crecimos, que es algo aislado. Definitivamente había elementos de esto. Algunas de las experiencias de la película realmente, yo diría casi autobiográficas, es decir, vivimos esta experiencia, pero es muy universal a su vez y yo creo que por esa razón tiene un impacto. Es específico y no específico a la vez, ¿sí me entiendes? Bueno, yo no diría que fuera autobiográfico. Bueno, un poco, he dicho un poco, sí, bueno, absolutamente, sí. Pero bueno, todo, yo creo, ya sé, por lo menos desde el punto de vista de la escritura del guión, sí, pero yo creo que es una cuestión también de cuando eres adolescente, tus amigos, esas relaciones son intensas. Yo tengo que descubrir, yo sé que quiero a esta persona, pero ¿qué significa esto? Y esta película toma esta cuestión y la realza y la lanza a otro sitio. Y yo creo que esto es cualquier chico, mujeres no lo sé, también me imagino son bastante intensas las amistades entre mujeres, pero yo creo que cada tío ha tenido un amigo cuyas relaciones, no sexualmente, pero ha habido complicaciones. Hay que navegar y descubrir qué es lo que significan estas relaciones entre chicos. Y yo creo que el nacimiento de querer investigar esa idea es que yo tengo la suerte de he tenido el mismo mejor amigo desde que tenía 2 años. Y yo sé cuán fuerte es ese tipo de relación. Una última cosa, pero perdona mi ignorancia. Este programa Netflix, ¿cómo se llama? Pido disculpas. Stranger Things. Stranger Things se titula. No, Strangers in Space, no. No, se llama Strangers in Space. Extraños en el espacio. A ver, no. Se llama Stranger Things. Muchísimas gracias y buena suerte. Strangers in Space.